ejerciendo las funciones para las que fueron elegidos, como son presentar iniciativas legislativas, hacer uso de la palabra y votar en las sesiones de las comisiones y del Pleno del Congreso, y gozan de todas las prerrogativas constitucionales al igual que todos los demás congresistas. El dictamen además incluye una definición de tránsfuga en el Código de Ética, en donde, por ejemplo, queda excluido de este calificativo negativo quien se retira de su grupo por causa externa a su voluntad o por grave conflicto interno en su grupo parlamentario, por lo que el tránsfuga será aquel que se retire de su grupo parlamentario conformado por el partido político o alianza por el que fue elegido debido a motivaciones económicas u otros beneficios para sí o para otro, o por su separación o expulsión. En este supuesto, el congresista tránsfuga será procesado y sancionado conforme a las leyes que correspondan. En este último caso, será la Comisión de Ética quien evaluará cada supuesto de retiro, expulsión o separación a fin de establecer si se inicia o no un procedimiento por falta ética. Los objetivos de esta propuesta son que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, que se mantenga la estabilidad institucional en el Parlamento, que se consolide el sistema de partidos políticos, que se destierren prácticas insanas y que afectan la imagen y la legitimidad del primer poder del Estado. Y finalmente enviar un contundente mensaje a la población para que recupere la confianza en nosotros. Debo señalar que con posterioridad a la remisión de la agenda documentada por vía electrónica se han recibido valiosas sugerencias de congresistas y las hemos recogido en una última versión de texto sustitutorio para su consideración y que ha sido alcanzada el día de hoy. Paso a precisar las mejoras efectuadas. Se completa la redacción resolución legislativa del Congreso de la República en todo el texto y en cada artículo se adiciona el título del correspondiente artículo y se sustituye la palabra inciso por literal. En la propuesta de modificación del literal D del artículo 22 del reglamento se propone, para simplificar la redacción del texto del reglamento, cambiarlo por el siguiente texto. D. A elegir y postular a cargos de la mesa directiva del Congreso o de las comisiones o ser designado miembro de la comisión permanente o del consejo directivo, salvo que se incurra en alguno de los supuestos del numeral 4 del artículo 37. En la propuesta de modificación del literal C del artículo 23 del reglamento, se precisa la frase de la siguiente manera. Dice lealtad partidaria, debe decir lealtad al partido político o alianza electoral por el que fue elegido. En la propuesta de modificación del numeral 4 del artículo 37 del reglamento, se precisa la frase de la siguiente manera. No pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos. En este caso, no pueden ejercer el derecho a postular a cargos directivos a los que se refiere el literal D del artículo 22, ni los derechos a los que se hace mención el literal I del mismo artículo, salvo el supuesto de licencia por enfermedad. En la propuesta de modificación del numeral 2.3 del artículo 76 del reglamento, se precisa la frase de la siguiente manera. De un número mínimo de 5 congresistas para el caso de los que incurran en alguno de los supuestos del numeral 4 del artículo 37. En la propuesta de modificación del artículo 3 del Código de Ética Parlamentaria, en el numeral 3.2 debe decir, se entiende por transfugismo parlamentario el retiro, renuncia, separación o expulsión de un congresista del grupo parlamentario conformado por el partido político o alianza electoral por el que fue elegido debido a motivaciones económicas u otros beneficios para sí o para otro. El congresista que incurra en transfugismo será procesado y sancionado conforme a las leyes que correspondan. Asimismo, se propone suprimir el segundo párrafo de dicho numeral 3.2 para no dejar de lado supuesto alguno de lo que no se consideraría transfugismo. Finalmente, se propone que pase como numeral 3.3 el siguiente texto. La Comisión de Ética Parlamentaria evalúa las motivaciones de retiro, separación o expulsión del congresista de su grupo parlamentario, a fin de establecer si corresponde el inicio de un procedimiento de investigación por falta de ética. Estas son las precisiones y correcciones en realidad de técnica legislativa que mejoran y aclaran el texto legal, pero quiero recalcar que el objetivo buscado, el espíritu y la esencia, pues se mantienen. Si alguno de los señores congresistas desea intervenir o efectuar algún comentario. Sí, congresista Lescano. Presidente, colegas, yo creo que deberíamos... Este es un asunto que no requiere mucha urgencia, salvo que haya alguna circunstancia, algún grupo político que algunos parlamentarios se quieran ir. Acabo de ver el enrostramiento así claro y contundente de la congresista Vilcatoma, la congresista letona, y que de alguna manera
establece algún tipo de fricciones internas en Fuerza Popular. Pero al margen de eso, señor presidente, hay que ir con calma y con serenidad y respetarnos nosotros mismos, señor presidente. Es un asunto que no es de suma urgencia, que apremia aprobarlo hoy día, porque son cerca de la 1 de la tarde y están poniendo un tema muy urgente. Señor, recordemos, señor presidente, recordemos que aquí en la Comisión de Constitución se han nombrado o formado grupos de trabajo. Y uno de los grupos de trabajo está encabezado por el congresista Miguel Castro, que es la reforma del reglamento del Congreso. Este es un tema de reforma del reglamento del Congreso. Entonces, ¿para qué nos hemos formado como grupo con el congresista Miguel Castro, quien preside este grupo, y otro parlamentario más? ¿Para estar viendo cuestiones secundarias, ya relleno de reglamento? No, señor. Nos han designado para hacer reformas de reglamento. Yo pido, señor, que esa decisión de la Comisión de Constitución se respete, que este asunto pase a la Comisión de Reforma del Reglamento del Congreso a efecto que sea evaluado. Y si hay con alguna urgencia, nosotros expediremos el punto de vista correspondiente, señor presidente, pero no nos pueden bypassear, porque eso sería una falta de respeto, señor presidente. Congresista Alcorta, me pido interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo creo que por las buenas formas, yo quiero aclarar lo siguiente con respecto a lo mencionado por esta Johnny Lescano, a lo que ha dicho la señora congresista Jenny Vilcatoma. Creo que en todas las bancadas hay las formas de discrepar y se hacen internamente. Tampoco es la forma, lamentablemente, la de ella haberlo hecho, porque van a haber discrepancias, van a haber coincidencias. No somos un robot que coincidimos en todo. Pero creo que es un tema, en todo caso, aislada, porque podía haberlo conversado y no es la forma elegante, estando en una bancada, haberlo expresado de esa manera. Tenemos gran aprecio a Jenny, creo que es un ícono también de la lucha contra la corrupción, pero hay las formas también de comentarlo, manejarlo con la discrecionalidad, con el criterio y la prudencia del caso. Nadie está libre de esto. Gracias, congresista, gracias, presidente. Presidente, me pide una segunda interrupción Marisa Clave. Yo con todo gusto, señor. Congresista Clave. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Lescano. También para sumarnos precisamente a lo que plantea el congresista Lescano. Hoy hemos visto aquí, por ejemplo, un debate con una discrepancia de fondo que tendrán que discutir los congresistas de Fuerza Popular, pero que la verdad nos sorprende la urgencia y la rapidez con la que quieren aprobar esto. Señor presidente, hemos tenido este dictamen recién el día viernes. No se ha ni siquiera debatido. Llega acá con una supuesta modificación que ni siquiera hemos debatido. Y lo que se ha pedido de las mejores maneras, en intentos de conversación, es que nos permitan por lo menos revisarlo y entrar a una discusión. Y como dice el congresista Lescano, hay grupos de trabajo, señor presidente, que se han creado precisamente para procesar el debate y poder traer acuerdos que ayuden a que esto no sea una imposición al carpetazo, que puede sonar a temor de la situación en la que se está, en lugar de reformas de fondo, señor presidente, que nos deben llevar a una discusión sobre la calidad de la representación política que tenemos. Entonces, lo que nosotros hacemos es sumarnos al pedido del congresista Lescano de que esto se procese como se tiene que procesar. Nadie se niega a que tengamos una norma que prevenga la ruptura de los grupos, que prevenga un posible transfugismo. Lo que estamos pidiendo, señor presidente, únicamente es tener la posibilidad de hacer una revisión correcta, que hay una discusión en un grupo de trabajo, que se puedan alcanzar eventualmente las discrepancias que hayan y que podamos sacar un proyecto, señor presidente, que suene al fortalecimiento del trabajo del Congreso y no a una especie de desesperación de aprobar al carpetazo una norma como esta. Señor, yo insisto y reitero mi pedido, creo que por respeto. Es un asunto de modificación interna del reglamento. Hay un presidente de la comisión que es de vuestro mismo grupo, el congresista Miguel Castro. ¿Y cómo es posible que le quiten una materia en la que tiene que participar? No solamente él, sino todos los demás miembros que componemos el grupo de trabajo de reforma del reglamento. Repito, si hay alguna urgencia, señor, porque se toca el tema de transfugismo, el tema de quien se retira de un partido que tiene representación parlamentaria, bueno,
dennos la oportunidad de dictaminar, señor. Si quieren un tiempo, nosotros lo hacemos, pero tenemos que respetarnos, señor. O nos van a mandar solamente la chauchilla. No, pues, señor presidente, envíennos todas las modificaciones al reglamento que nosotros hemos sido encomendados por ustedes mismos, colegas, para hacer las modificaciones pertinentes. Yo, como cuestión previa, señor, pido a la comisión que derive este asunto y lo podamos ver a la próxima sesión. Nosotros podemos traer, señor, el pronunciamiento del dictamen para hacer una cuestión seria y respetarnos mutuamente, señor. Porque las grandes cosas, las cosas que son sensibles, la ve la comisión directamente y a nosotros nos remiten el sobrante. No, pues, señor, eso es una falta de respeto que yo pido que se rectifique y que los colegas nos remitan el dictamen. Lo haremos a la próxima semana y traemos un pronunciamiento con los miembros de este grupo de trabajo. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Becerril. Gracias, presidente. Creo, presidente, que acá se están equivocando las cosas. Hay bancadas que piensan que los proyectos de ley y dictámenes se aprueban por temor o desesperación. Y yo creo que temor y desesperación hay en aquellas bancadas que ya están discrepando, se están partiendo 13 contra 5, ahora 9 contra 6, bancadas que vienen expulsando a miembros de su partido por líos internos que tienen. Entonces, ahí podríamos decir que hay claramente una intención de fragmentarse. ¿Acaso no ven los noticieros, no vienen al pleno y no ven una bancada totalmente cohesionada, una bancada fortalecida, donde después del debate lógico que hay, cuando hay divergencias, se sustenta acá nuestra posición y se vota en forma armonizada y armónica? Presidente, no sé qué están viendo, porque lo que yo veo acá es bancadas que votan partidos. Lo que acaban de decir, que es unas fricciones de la bancada, es normal, presidente, hasta que el tema sea debatido y votado en la bancada. Esa es madurez política. Significa que dentro de las divergencias sustentamos, votamos democráticamente y esa posición es la que finalmente se vota y sustenta. Este tema del transfugismo, presidente, es un tema que hace más de 10 años se discute en el Parlamento. Y se discute y muchos inicialmente dicen están de acuerdo, pero a la hora que hay que votar, a la hora que hay que tomar definiciones, presidente, a esa hora ponemos cortapisas, posterguen una semana más, 15 días más y nunca se ve. 10 años, presidente. Nosotros, los de Fuerza Popular y algunos otros colegas, creemos que es el momento de debatirlo. ¿Y por qué es el momento de debatirlo? Porque justamente antes que las bancadas, esas que están peleando, expulsándose de su propio partido, las que votan 13 contra 5, antes que se fraccionen esas bancadas, tiene que votarse. Porque una vez que se fraccionan, esas bancadas no van a votar a favor, presidente, de esta iniciativa de ley. Por lo tanto, este es el momento preciso. ¿Por qué estamos todos nosotros acá sentados? Estamos sentados justamente por una voluntad del pueblo, una voluntad popular. Nos han elegido por nuestro nombre, nos podemos presentar cada congresista con su nombre a las elecciones. Obviamente que no, nos presentamos por un partido político, por una alianza electoral, y por eso es lo que vota el pueblo. Entonces, por lo tanto, esa voluntad popular finalmente se rompe cuando el congresista, creyendo seguramente que el voto preferencial le da el derecho a decir son mis votos, entonces se aparta de esa unidad de partido y bueno, quiere formar su propia bancada. Mira, presidente, datos concretos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en el año 2006 al 2011 iniciamos 7 grupos parlamentarios. ¿Cuántos terminaron? 12 grupos parlamentarios. 2006, 2011, 2016 comenzaron 6 grupos, terminaron 10 grupos parlamentarios. Esa fragmentación, esa atomización de los grupos parlamentarios
impide el buen manejo del Parlamento, porque impide incluso que hagamos consensos que muchas leyes necesitan. Le crea un presupuesto adicional al Congreso, porque cada bancada necesita pues sus asesores y otras prerrogativas que debe tener. Con este proyecto no le estamos quitando prácticamente ninguna prerrogativa al congresista. Puede votar en comisiones, puede votar y tomar la palabra en el Pleno. Aún más, pueden presentar sus proyectos de ley. Lo único que no pueden hacer acá es, por ejemplo, formar parte del Consejo Directivo. ¿Y por qué? Porque el reglamento así lo estipula, presidente. Esto no lo hemos inventado nosotros. ¿Qué dice respecto al Consejo Directivo? Dice: el Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios. Si alguien ya no es representante de un grupo parlamentario, ya no pertenece a un grupo parlamentario, obviamente no puede formar de Consejo Directivo. Eso dice el reglamento. También caso, presidente, a lo que respecto a la comisión permanente. Dice: la comisión permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformado por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. Si alguien ya no está en ese grupo parlamentario, obviamente, solo, presidente, se quita esa prerrogativa. Por lo tanto, yo creo que después me pide una interrupción, presidente, colega Johnny Lescano, con mucho gusto. Interrupción, presidente. ¿Qué duda cabe? Hay temas muy importantes. Eso del transfugismo es interesante. La situación de la conformación de bancadas. Pero yo estoy haciendo una observación de forma, señor. Aquí hay un grupo de trabajo dedicado, designado para ver las reformas del reglamento del Parlamento Nacional. Y consecuentemente, en mérito a ese acuerdo, y por respeto, señor, nosotros tendríamos que traer una propuesta. Si quieren individualmente, que es un asunto urgente para evitar transfugismo, lo traemos, señor, pero tiene que pasar por el grupo de trabajo. Si no, ¿para qué nos han designado, señor presidente? Entonces, esa es la observación, distinguido colega Héctor Becerril, que se envíe, nosotros traemos el dictamen o la propuesta y lo debatimos acá en la Comisión de Constitución, pero no nos pueden bypassear porque eso sí es una falta de respeto. Gracias, congresista Becerril. Su interrupción pide el colega Vicente Ceballos. Usa la palabra. Gracias. Sí, presidente, pareciera que hay un mensaje subliminal aquí, ¿no? Medio encubierto, que no estamos de acuerdo en que prospere lo que es esta propuesta de ley de sancionar el transfugismo. En absoluto. Creo que el mensaje es unánime. Simplemente está pidiendo una mejor oportunidad. Esta no es una circunstancia aislada. Esto es parte de una política de Estado. Esta es parte de la gran reforma política que está esperando el país. Lo ha dicho con propiedad en su momento la colega Marisa Clave. Se ha presentado el viernes el predictamen. Hoy recién se lo ha sustentado. Entiendo que el día de hoy, hace minutos, se ha presentado un texto sustitutorio. ¿Vamos a debatir a profundidad este tema? Más aún, el pleno de esta comisión va a desautorizar a la comisión que le hemos endosado la responsabilidad de trabajar los temas de la reforma política electoral. O sea, ¿le desautorizamos? Al contrario, hay que reforzarle. Y siendo un tema de la gran reforma política que está esperando el país, tenemos que aperturar el debate, tenemos que sensibilizarlo con la opinión pública del país. Hoy estamos sesgando esta oportunidad de que este tema sea de una u otra manera conciliatorio con lo que quiere el país. Es más, ¿en qué nos ayuda la prisa de aprobarlo el día de hoy? ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuánto reforzamos institucionalidad? Es todo, presidente. Continúe, congresista Becerril. Colegas, yo creo de que el hecho que se haya formado un grupo de trabajo no implica ni impide que el pleno de la comisión pueda haber temas importantes. Yo no creo eso. Creo que no le quita esa posibilidad. Y este es un tema muy importante. Sin embargo, presidente, acá los colegas creen que en nuestra parte, y lo han dicho, hay una desesperación, un temor por ese tema. No, la única desesperación es que se ve en sí. Pero si ustedes solicitan, presidente, de que esto vaya al grupo de trabajo para modificar el reglamento del Congreso, nosotros, una vez más, vamos a demostrar
que lo que queremos es que las cosas se hagan bien y por consenso, y que quede claro que nosotros no estamos yendo a la fuerza de los números, estamos yendo a la fuerza de que podamos consensuar de los consensos. Por eso, presidente, voy a solicitar en todo caso, retiro la posición inicial, que el día de hoy se vote, que esto, que se vea, presidente, en el grupo de trabajo de modificación del reglamento, pero con la tingencia de que son temas prioritarios, que este tema tiene que priorizarse y tiene que verse, presidente, de una vez por todas en la comisión respectiva. Gracias, presidente. Si me permiten, por excepción quisiera darle la palabra al congresista Castro, que es el encargado del grupo de trabajo que tanto se están refiriendo al respecto. Bueno, las gracias, señor presidente. Entendiendo que el señor Lescano manifestó efectivamente que presidimos esta comisión, es importante señalar que esta comisión tiene un tiempo muy corto para realizar este proyecto. Y como manifiesta el congresista Becerril, Fuerza Popular una vez más demuestra que somos una bancada que está dispuesta a generar debate y a generar leyes que sean en beneficio de lograr la eficiencia en el Congreso. Y este es creo, una vez más queda demostrado que vamos a permitir trabajar juntos con el señor Lescano, que es un grupo multipartidario, y traeremos a esta comisión para que haya un dictamen y haya habido puntos de vista diferentes, que todos podamos tomar una efectiva decisión. Las gracias, señor presidente, y creo que el tema ya ha quedado zanjado, ¿no? ¿Congresista Velázquez había pedido la palabra? Señor presidente, yo he pedido la palabra hace rato, señor presidente. Presidente. Tengo en línea Velázquez, Bartra, Vilcatoma y Quintanilla. Yo he pedido... Señor congresista, señor presidente. No es que me parece, sino que he pedido. En todo caso, no habría problema. En todo caso, en gran gesto, el congresista Velázquez Quesquén le cede la palabra al congresista Quintanilla. Quien está actuando muy bien, me parece, es la bancada 78, ¿no? 73 más 5. Gracias, Javier. Señor presidente. Es parte de la democracia. Señor presidente, si ustedes observan, el país nos está dando a la llamada clase política una oportunidad para que el gobierno actual del país pueda ser manejado en base a la búsqueda de consensos. Yo no veo ningún mayor problema en que el Ejecutivo no tenga mayoría en el Congreso de la República. Eso lo obliga al diálogo, al intercambio de opiniones. Pero también eso obliga a la real mayoría, que tienen 73 más 5, 78, que tengan que ser flexibles y debatir. No podemos ir a una reforma electoral del sistema político y de los partidos con parches. Y creemos que el Congreso de la República debe enfrentar en conjunto la reforma electoral, que tiene que ver con varios aspectos, uno de los cuales es la institucionalidad de los partidos. Yo puedo preguntar a varios partidos cuáles son los eventos nacionales en los cuales han debatido sus posiciones o han elegido a sus organismos electorales. Y la respuesta va a ser: lo ha elegido el presidente o la vicepresidenta o el encargado o el grupo o la familia que domina ese partido. Es uno de los problemas que tenemos. El otro problema que tenemos, señor presidente, que también tiene que ver con es la representación y el transfugismo. Estamos en contra del transfugismo, pero, señor presidente, no vemos nosotros ninguna premura, ninguna urgencia, porque ya está contemplado en el propio reglamento. Y mientras no se modifique el reglamento, hay una normatividad que obliga a que los grupos políticos no puedan ser conformados con menos de 5. O sea, no hay ese riesgo, digamos, de que va a haber una proliferación indefinida de grupos políticos. Además, señor presidente, tengo una duda y una inquietud si esto requiere o no una modificación constitucional.
El artículo 90 en su último párrafo dice: para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Se supone que todos los congresistas tenemos iguales obligaciones y prerrogativas. Con esta modificación del reglamento, que está de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, que dice: Congreso elabora y aprueba su reglamento que tiene fuerza de ley. Este reglamento o esta ley no puede ir por encima de la Constitución. Entonces habría que modificar que también tenga que ser representado a través de un grupo político o pertenecer, tener una militancia determinada. No sé cuál es la fórmula, pero tendría que, en mi opinión, ver con la modificación del artículo 90. Señor presidente, yo creo que no podemos ir a modificar la legislación ni el reglamento por parches. Creo que enfrentemos realmente una reforma del sistema electoral peruano, enfrentemos una reforma del reglamento, pero lo hagamos integral. Hay dos grupos de trabajo, uno que tiene que ver con la reforma electoral y otro que tiene que ver con el reglamento, que son las instancias, en mi opinión, que deberían funcionar adecuadamente. Creo que ya los de la bancada 78 han aceptado que esto pase a la Comisión de Reglamento y me parece una buena salida y un gesto que, en mi opinión, reconozco, es un gesto democrático. Gracias. Congresista Velázquez. Presidente, yo concordaba con lo que había dicho Johnny Lescano, en el sentido no se puede precipitar el debate de un predictamen, que, dígase de paso, viendo el proyecto de ley del autor de Fuerza Popular, y que hemos presentado, el texto sustitutorio que se plantea incorpora criterios que no se han discutido y tiene que haber un nivel mínimo. Me parece bien, pero hay otros colegas que cuando escuchan el transfugismo saltan al techo, están preocupadísimos. ¿Me pide una introducción? ¿Alguien se siente aludido? Entonces, ¿por qué tanta preocupación? ¿Esperar que se consolide un sistema de partidos políticos? O sea, filosofía de la vida interna de partidos que nunca han sido, dígase de paso, la línea de conducta de algunos, que se juntan y se reúnen solamente por un apetito electoral y luego, chao, no te conozco. A nosotros no nos preocupa. A nosotros no nos preocupa que se apruebe esta norma. ¿Por qué nos va a preocupar? Yo tengo 20 años en este Parlamento y nosotros nunca de nuestra bancada se ha ido nadie. ¿Por qué nos vas a sentir preocupados? Están bien preocupados algunos, porque a pesar que estoy en contra de esta incorporación, habría pues que demostrar coherencia cuando el artículo 2 propone que cada grupo parlamentario aprueba su reglamento interno que tiene efecto vinculante para todos sus integrantes, el mismo que es remitido para conocimiento del Consejo Directivo. Ya me imagino la gran discusión que va a haber al interior de una bancada, que cuando se da un aporte económico unos quieren llevarlo para uno u otro sentido. Pero este tema, señor presidente, con el respeto que merece el grupo de trabajo, si el grupo de trabajo va a ser una instancia previa para el dictamen de proyectos que presenten los señores congresistas, me parece que ese es un acuerdo antirreglamentario. Es un acuerdo antirreglamentario, presidente. Nadie me podrá decir que en el reglamento hay una prescripción que diga que una iniciativa legislativa tiene que pasar por el grupo de trabajo. ¿Dónde está, por favor? No, me pide una interrupción, no es por alusión, ¿no? No, es por procedimiento. Además por respeto, además por práctica parlamentaria. Creo que se ha olvidado el congresista Velázquez eso. Señor, ¿para qué se forman los grupos de trabajo? ¿Para mirarlos? ¿Para pasarles las cuestiones secundarias de poco peso político? ¿Para cumplir con la población? Señores, para trabajar estos temas que son fundamentales y esenciales. Entonces, señor, lo mínimo que se puede hacer es respetar la conformación de ese grupo de trabajo. Nosotros lo vamos a hacer rápido porque en las otras materias ya estamos avanzando, señor, no nos hemos quedado con las manos cruzadas, sino que estamos trabajando y traer una reforma del reglamento, señor, que sea coherente, incluido este tema que es fundamental, el transfugismo y la situación de las bancadas parlamentarias. Entonces, señor, formo grupos de trabajo y luego traigo acá los dictámenes individualmente y los apruebo. ¿Qué coherencia hay? ¿Para qué formamos los grupos de trabajo? ¿Cuál es la explicación? No tiene sentido, señor. Eso tiene que ver con el respeto mínimo a los colegas, con el trabajo ordenado,
Entonces, ¿para qué me encargaron, pues, señor, la reforma del reglamento si la comisión va a estar haciendo parches por todos lados? No tiene sentido, señor. De tal manera que el procedimiento es importante también en la vida democrática, señor, y en el dictado de leyes. Orden, señor, coherencia, sistematización.